La ansiedad y la depresión son dos de los desafíos más comunes y silenciosos de nuestra época. Muchas personas los viven en silencio, creyendo que son una carga personal o una debilidad. Pero no lo son. Son respuestas humanas, señales del cuerpo y la mente que piden equilibrio, descanso y dirección. El problema surge cuando nos quedamos atrapados en esa espiral de pensamientos oscuros, perdiendo de vista que siempre existe otra manera de mirar la vida. El estoicismo, una filosofía que nació en tiempos de crisis, guerras y pérdidas, nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos aprender a gobernar nuestra mente. Epicteto, quien nació esclavo y llegó a ser un gran maestro, decía: "No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede". En esa frase se encierra un camino poderoso para aliviar la carga de la ansiedad y la tristeza. No estás solo en lo que sientes. Muchas personas, a lo largo de la historia y también hoy, han atravesado momentos similares. Pero la clave no está en negar lo que pasa, sino en aprender a enfrentarlo con herramientas que fortalezcan tu interior. El estoicismo no promete eliminar de golpe la ansiedad o la depresión, pero sí puede darte la serenidad necesaria para que no te definan. En este video recorrerás 8 lecciones estoicas que pueden ayudarte a ver tu vida con otros ojos, a recuperar la claridad y a encontrar esperanza incluso en los días más oscuros. Cada lección está acompañada de reflexiones e historias que muestran que salir adelante es posible, que tu dolor no es eterno y que la calma se puede entrenar. Lección 1. Reconoce lo que sientes, pero no te dejes poseer por ello. La ansiedad y la depresión muchas veces se vuelven más pesadas porque intentamos reprimirlas o fingir que no existen. Pensamos: no debería sentirme así, y esa lucha interna agranda la herida. El estoicismo enseña que no se trata de negar las emociones, sino de reconocerlas como visitantes. Epicteto decía que las emociones son como impresiones que llegan a la mente. No puedes impedir que aparezcan, pero sí puedes decidir qué hacer con ellas. Imagina que la ansiedad es como una tormenta que llega sin previo aviso. Puedes gritarle al cielo para que deje de llover, pero no controlas las nubes. Lo que sí puedes controlar es tu refugio, la manera en que eliges protegerte y esperar a que pase. Reconocer que la tormenta está ahí no la intensifica. Al contrario, te da la serenidad de saber que no será eterna. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, sufría dolores físicos y cargas emocionales enormes. En sus meditaciones se recordaba a sí mismo: si estás angustiado por algo externo, el dolor no proviene de ello, sino de tu interpretación. Y tienes el poder de cambiar esa interpretación en este instante. Su ejemplo nos recuerda que incluso en los momentos más pesados podemos elegir una perspectiva distinta. Aceptar lo que sientes no es rendirse. Es darte permiso para respirar y decir: esto está aquí, lo reconozco, pero no me define. Cuando tratas la ansiedad o la tristeza como parte de tu experiencia, pero no como tu identidad, empiezas a debilitar su poder sobre ti. Eres más que tu miedo, más que tu tristeza, más que tu angustia. Una práctica estoica útil es escribir lo que sientes. Marco Aurelio lo hacía cada día. Ponía en papel lo que le pesaba, no para recrearse en ello, sino para verlo con distancia. Al escribir, sacas de tu mente lo que parece infinito y lo conviertes en algo concreto que puedes observar. La ansiedad que parecía un monstruo gigante se convierte en palabras que puedes reorganizar. También ayuda a recordar que cada emoción es pasajera. Los estoicos comparaban la vida con un río. El agua fluye. Nunca es la misma. Así también tus emociones. Aunque parezcan eternas en el momento, cambiarán. Lo que hoy pesa, mañana puede sentirse distinto. La práctica está en recordarte esa verdad cuando la mente insiste en lo contrario. Reconocer lo que sientes también abre espacio para pedir ayuda. No es debilidad buscar apoyo. Al contrario, es un acto de fortaleza. Séneca escribía cartas a su amigo Lucilio para compartir sus inquietudes y temores. Incluso los sabios necesitaban desahogarse y escuchar otra perspectiva. Compartir lo que sientes con alguien de confianza puede ser el inicio de un alivio real. Cuando aprendes a reconocer tus emociones sin huir de ellas y sin dejar que te gobiernen, empiezas a recuperar poder.
No se trata de controlar cuándo llega la tormenta, sino de recordarte que dentro de ti existe un lugar de calma que la tormenta no puede destruir. Esa es la primera lección del estoicismo para quienes viven ansiedad y depresión. Sentir no es un enemigo, es una oportunidad de conocerte y fortalecerte. Lección 2. Enfoca tu mente en lo que sí puedes controlar. Una de las trampas más dolorosas de la ansiedad y la depresión es sentir que todo está fuera de tu alcance. La mente se obsesiona con el futuro incierto, con lo que podría salir mal, con lo que no puedes cambiar, y ese bucle termina por robarte la energía. El estoicismo ofrece un antídoto claro: distinguir lo que depende de ti de lo que no depende. Epicteto lo llamaba la dicotomía del control, y decía que la libertad verdadera comienza cuando aceptamos esa distinción. Cuando intentas controlar lo incontrolable, la opinión de los demás, las decisiones ajenas, las circunstancias externas, te desgastas en una lucha perdida. Ese desgaste alimenta la ansiedad y profundiza la tristeza. Pero cuando eliges enfocarte en lo que sí está en tus manos, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, empiezas a recuperar poder. No cambias el mundo entero, pero cambias tu manera de enfrentarlo, y esa diferencia es inmensa. Imagina a alguien que perdió un trabajo. No puede controlar la decisión de la empresa, pero sí puede controlar su actitud, sus próximos pasos, su disciplina diaria. Quedarse atrapado en la queja solo prolonga el dolor, mientras que elegir enfocarse en lo que puede construir lo saca del estancamiento. Los estoicos entendían que lo externo puede derrumbarse, pero tu respuesta siempre es un terreno donde nadie más tiene poder. Marco Aurelio gobernaba en tiempos de peste, guerras y traiciones. Pudo haberse hundido en la desesperación, pero en sus escritos se recordaba que lo esencial no estaba en lo externo, sino en la manera en que enfrentaba cada reto. Su vida fue prueba de que incluso en medio de lo incontrolable, la mente puede encontrar dirección si se centra en lo que sí depende de ella. Una práctica estoica útil es hacer una lista diaria con 2 columnas. En una, lo que está fuera de tu control. En la otra, lo que sí puedes manejar hoy. Esa simple claridad evita que tu energía se disperse en lo imposible y te ayuda a enfocarla en lo que realmente importa. Cuando tu atención se centra en lo manejable, la sensación de impotencia disminuye y aparece una calma inesperada. La ansiedad muchas veces nace de anticipar futuros que quizá nunca ocurran. El estoicismo invita a regresar al presente. ¿Qué puedo hacer hoy, en este momento, con lo que tengo? Esa pregunta corta la espiral de pensamientos y te devuelve al terreno firme de la acción. Aunque sea un paso pequeño, levantarte, ordenar tu espacio, dar un paseo, ese gesto concreto es más poderoso que horas de preocupación. La depresión, por otro lado, suele enfocarse en lo que se ha perdido. El enfoque estoico ayuda a girar la mirada, no en lo que ya no está, sino en lo que aún puedes cuidar, crear o disfrutar. No se trata de minimizar el dolor, sino de recordarte que aún existen parcelas de control, aunque pequeñas, que pueden devolverte esperanza. Con el tiempo, practicar este enfoque crea una mente más resiliente. Dejas de desgastarte luchando contra el océano y aprendes a dirigir tu barco. No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar tus velas. Y esa metáfora estoica se convierte en un principio vital. La vida no será siempre como deseas, pero siempre puedes decidir cómo enfrentarte a ella. Esa elección, repetida cada día, es la que debilita la ansiedad y la depresión y fortalece tu paz interior. Lección 3. Convierte los pensamientos negativos en maestros. La ansiedad y la depresión suelen estar acompañadas de una avalancha de pensamientos negativos. Es como si la mente se dedicara a buscar todas las posibles fallas, todos los errores del pasado y todos los escenarios catastróficos del futuro. En ese torbellino, es fácil creer que esos pensamientos son verdades absolutas. Pero el estoicismo enseña que un pensamiento no es un hecho, sino una interpretación, y que cada interpretación puede convertirse en un maestro si lo observamos con atención. Séneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Muchas de nuestras angustias no provienen de lo que realmente ocurre, sino de la historia que nuestra mente inventa alrededor de ello. Reconocer esa diferencia es el primer paso para desactivar la fuerza de los pensamientos negativos. Cuando logras verlos como nubes pasajeras y no como sentencias eternas, la tormenta mental comienza a perder intensidad. Imagina que un pensamiento negativo aparece: soy un fracaso. Desde la mirada estoica, en lugar de aceptarlo ciegamente, lo cuestionas.
¿Es un hecho o es solo una emoción disfrazada de verdad? ¿Puedo recordar momentos en los que sí logré algo? Al hacer estas preguntas, no niegas la voz negativa, pero le quitas su máscara y revela que detrás hay miedo, cansancio o inseguridad, no una realidad absoluta. Los pensamientos negativos también pueden ser maestros porque muestran dónde hay heridas que sanar. Si constantemente piensas, nadie me quiere, quizás lo que tu alma pide no es confirmación de ese juicio, sino más conexión, más vínculos genuinos. El pensamiento, en lugar de ser una condena, se convierte en una señal. Y como toda señal, puede guiarte hacia una acción que te haga crecer. Marco Aurelio escribía sus propias dudas y preocupaciones para no dejar que lo dominaran. En sus meditaciones se recordaba que muchos de los temores que lo perturbaban no tenían fundamento real. Esa práctica de diálogo interno no solo lo fortalecía, también lo entrenaba para enfrentar cada día con más serenidad. Tú también puedes usar esa estrategia. Cuando llega un pensamiento negativo, escríbelo, míralo a la cara y conviértelo en material de aprendizaje. La ciencia moderna confirma esta visión. La terapia cognitiva, por ejemplo, se basa en identificar y cuestionar los pensamientos automáticos que nos causan sufrimiento. Lo que los estoicos practicaban hace siglos, hoy se respalda con evidencia. Cuando aprendes a reinterpretar lo que tu mente te dice, disminuye la ansiedad y aparece más claridad. No es eliminar pensamientos, es aprender a darles un nuevo sentido. Otro aspecto importante es no pelear contra el pensamiento negativo como si fuera un enemigo. Cuando luchas con él, lo fortaleces. Los estoicos enseñaban a observar con calma, dejar que aparezca, reconocerlo y luego elegir cómo responder. Es como ver una ola, no puedes detenerla, pero sí puedes decidir si dejas que te arrastre o si aprendes a flotar hasta que pierda fuerza. Con el tiempo, esta práctica convierte los pensamientos negativos en maestros silenciosos. Te enseñan dónde eres vulnerable, qué necesitas fortalecer y qué dirección tomar. La ansiedad y la depresión ya no son un pozo sin salida, sino un recordatorio de que tu mente puede ser entrenada para ver la vida desde otra perspectiva. Y esa es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. El dolor mental no tiene que destruirte, puede, si lo permites, transformarte. Lección 4. El valor de la disciplina emocional. La ansiedad y la depresión muchas veces nos hacen sentir prisioneros de las emociones. Una ola de tristeza puede paralizarte. Un ataque de ansiedad puede robarte el aire y hacerte creer que no tienes salida. Pero el estoicismo enseña que no se trata de suprimir lo que sientes, sino de cultivar disciplina para que esas emociones no decidan por ti. La emoción llega, pero la respuesta es tuya. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribía en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto, y encontrarás la fuerza». Esa frase no significa ignorar el dolor, sino recordar que, aunque no puedes evitar sentir, siempre puedes elegir qué haces con esa emoción. Esa pausa consciente es el inicio de la disciplina emocional. Imagina que la ansiedad golpea como un fuego intenso. Si tratas de apagarla con brusquedad, puede extenderse más. Pero si respiras, reconoces el calor y eliges moverte con calma, el fuego pierde poder. La disciplina emocional es ese espacio entre sentir y actuar. Un instante breve donde eliges responder de acuerdo a tus valores, no al impulso. Ese espacio, entrenado día a día, puede cambiar tu vida. Séneca lo explicaba con claridad. No es libre quien se esclaviza a sus pasiones. La verdadera libertad no es hacer siempre lo que quieres, sino no ser arrastrado sin control por lo que sientes. La ansiedad puede empujarte al aislamiento. La depresión puede invitarte a rendirte, pero con disciplina emocional puedes decidir otro camino, pedir ayuda, salir a caminar, escribir lo que sientes, en lugar de dejarte caer en la inercia. La neurociencia moderna confirma este principio. Cuando haces una pausa consciente ante una emoción intensa, activas la corteza prefrontal, el área del cerebro que regula la lógica y la toma de decisiones. Es decir, la disciplina emocional no es solo un consejo filosófico, es un entrenamiento real del cerebro. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, estás fortaleciendo tu mente como un músculo. El problema es que solemos confundir disciplina con represión. Reprimir significa negar lo que sientes y acumular tensión, mientras que la disciplina consiste en reconocer la emoción y luego dirigirla. Si sientes rabia, puedes escribirla en un papel en lugar de gritar.
Si sientes tristeza, puedes permitirte llorar, pero también levantarte después y cuidar de ti. La disciplina emocional no elimina la emoción, la encausa. Un ejemplo inspirador es el de Epicteto. Él nació esclavo y sufrió maltratos físicos, pero nunca permitió que el resentimiento lo consumiera. En lugar de dejar que la ira lo definiera, eligió cultivar serenidad y enseñar a otros la importancia de la mente libre. Su vida demuestra que, incluso en condiciones extremas, es posible decidir cómo responder a lo que sientes. Con el tiempo, la disciplina emocional se convierte en una fuente de confianza. Ya no temes sentir ansiedad o tristeza, porque sabes que no tienen poder absoluto sobre ti. Aprendes a ver las emociones como visitantes, no como dueños de tu vida. Y cuando descubres que puedes sentir sin perder el control, recuperas algo invaluable: la certeza de que tu mente, entrenada con constancia, puede ser tu mejor aliada incluso en los días más oscuros. Lección 5. La importancia de vivir en el presente. La ansiedad se alimenta de un exceso de futuro, la depresión de un exceso de pasado. En medio de ambos extremos, el presente suele quedar olvidado. Sin embargo, el estoicismo enseña que el único tiempo real que tenemos es el ahora. Marco Aurelio lo recordaba en sus meditaciones. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. La vida huye, y la tuya casi ha pasado. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Vivir en el presente no es un lujo, es una necesidad para recuperar serenidad. Cuando te quedas atrapado en el pasado, revives errores y pérdidas como si ocurrieran de nuevo. Ese hábito solo prolonga el dolor. Séneca aconsejaba usar la memoria como maestra, no como cárcel. Recordar puede ser útil si aprendes de lo vivido, pero atormentarte con lo que ya no puedes cambiar es renunciar al único tiempo que realmente existe, este momento. La ansiedad, en cambio, proyecta la mente hacia escenarios futuros que aún no han ocurrido. ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si nunca mejoro? Este bombardeo de ¿y sí? Genera un miedo paralizante. El estoicismo invita a enfrentar el futuro con confianza, recordando que cuando llegue, lo enfrentarás con las mismas fuerzas que hoy ya tienes. Anticipar no te da más control, solo más sufrimiento. Un ejemplo claro está en Marco Aurelio. Como emperador, enfrentó guerras, pestes y traiciones. Pudo haberse consumido en preocupación constante, pero en lugar de eso se entrenaba a vivir un día a la vez. Se recordaba que el futuro era incierto y que su deber estaba en lo que podía hacer hoy. Esa práctica lo sostuvo en medio de un caos que habría aplastado a muchos otros. Vivir en el presente no significa olvidar responsabilidades o dejar de planificar. Significa no convertir la espera en tu forma de vida. Puedes preparar el futuro, sí, pero sin sacrificar el hoy. ¿De qué sirve planear un mañana perfecto si tu presente está lleno de angustia? El estoicismo enseña que la plenitud se construye en pequeños actos cotidianos. Una palabra amable, una respiración consciente, una acción alineada con tus valores. Una práctica útil es el ejercicio de la atención plena. Detenerte unos minutos para observar tu respiración, el sonido de tu entorno, el simple hecho de estar aquí. Marco Aurelio lo hacía con sus escritos. Escribir era su manera de anclarse en el momento, de volver a lo real. Tú también puedes usar pequeños rituales para regresar al presente cuando la mente se dispare hacia el pasado o el futuro. El presente es también el lugar donde puedes ejercer tu poder. El pasado ya no lo puedes cambiar, el futuro aún no existe, pero hoy puedes elegir cómo actuar, qué decir, cómo cuidarte. Esa certeza te devuelve control en medio de la incertidumbre. Y con cada decisión consciente en el ahora, siembra tras siembra, construyes un mañana más sólido, sin necesidad de vivir atrapado en él. Con el tiempo, aprenderás que la vida no está en otro lugar, ni en otro momento, sino aquí, en lo que vives ahora mismo. La ansiedad y la depresión pierden fuerza cuando tu mente se reconcilia con el presente, y es ahí, en ese instante de atención plena, donde se abre un espacio de calma que ninguna preocupación puede arrebatarte. Lección 6. El poder de elegir tus influencias. La ansiedad y la depresión no nacen solo de lo que pensamos.
también de lo que absorbemos del mundo que nos rodea. El estoicismo advierte que nuestra mente es moldeada constantemente por las personas con las que convivimos, los mensajes que escuchamos y los ambientes en los que nos movemos. Séneca decía, ningún hábito nos afecta tanto como la compañía de los demás. Por eso, elegir con cuidado tus influencias es una de las claves para proteger tu paz interior. Cuando pasas demasiado tiempo con personas que se quejan de todo, critican sin construir o ven la vida como un desastre permanente, poco a poco tu mente empieza a hablar con el mismo lenguaje. Lo mismo ocurre con los contenidos que consumes. Redes sociales llenas de comparación, noticias cargadas de miedo o ambientes donde predomina la toxicidad. Esa alimentación constante debilita tu resiliencia y refuerza los pensamientos negativos. Por el contrario, rodearte de personas que inspiran calma, que saben escuchar y que te impulsan a mejorar puede ser un bálsamo en medio de la ansiedad y la tristeza. No se trata de idealizar a nadie, sino de reconocer que algunas compañías son como aire fresco y otras como humo que intoxica. Así como eliges qué alimentos le das a tu cuerpo, también deberías elegir qué voces y qué ambientes nutren tu mente. Un ejemplo lo encontramos en el propio Séneca, quien mantenía una amistad profunda con Lucilio. En sus cartas, compartía miedos, dudas y aprendizajes. Esa relación se convirtió en un espacio de crecimiento mutuo. En medio de sus luchas internas, Séneca encontró sostén en el diálogo con alguien que lo fortalecía en lugar de hundirlo. Esa es la importancia de elegir influencias que eleven tu espíritu. No se trata solo de lo externo. También tú puedes convertirte en influencia positiva para otros. Al cultivar calma, paciencia y gratitud, te conviertes en un faro para quienes también luchan con ansiedad o depresión. Epicteto, a pesar de haber sido esclavo y sufrir grandes dolores, eligió enseñar y dar esperanza a otros. Su vida nos recuerda que, aun en la oscuridad, puede ser luz para alguien más. La neurociencia también respalda esta enseñanza. Se ha demostrado que las emociones son contagiosas. El cerebro humano refleja los estados de ánimo de quienes tienes cerca. Si pasas tiempo con alguien lleno de calma, tu sistema nervioso tiende a sincronizarse con esa serenidad. Del mismo modo, si compartes demasiado con alguien lleno de ira o miedo, tu mente absorbe ese patrón. Por eso, la elección de influencias no es un lujo, es un acto de autocuidado profundo. La ansiedad y la depresión pueden hacerte creer que estás solo, pero abrirte a relaciones sanas y entornos nutritivos te recuerda que la compañía correcta puede ser medicina. Elegir bien tus influencias no significa excluir a todos los que atraviesan dificultades, sino diferenciar entre quienes te ayudan a crecer y quienes solo alimentan tu dolor. Ese discernimiento te da claridad y te devuelve fuerzas. Con el tiempo, aprenderás que tu mente es como un jardín. Si la rodeas de malas hierbas, se debilita. Si la nutres con buena tierra y compañía luminosa, florece. Elegir influencias es decidir qué semillas quieres que germinen en ti. Y cuando haces esa elección con conciencia, la ansiedad y la depresión encuentran menos terreno para arraigarse, mientras que tu serenidad encuentra espacio para crecer. Lección 7. Encontrar propósito en medio del dolor. Uno de los efectos más pesados de la ansiedad y la depresión es la sensación de vacío. Te despiertas y piensas, ¿para qué levantarme? ¿Qué sentido tiene todo esto? Esa falta de propósito intensifica el dolor porque la vida se percibe como una carga sin dirección. El estoicismo ofrece una respuesta clara. El propósito no está en lo que el mundo te da, sino en cómo eliges vivir lo que te toca. Marco Aurelio lo resumía así: la vida de un hombre vale lo que valen sus propósitos. El dolor puede ser devastador, pero también puede convertirse en un motor si encuentras en él un significado. Víctor Frankl, aunque no fue estoico, vivió esta enseñanza en los campos de concentración nazis. En medio del sufrimiento, descubrió que quienes encontraban un propósito, un amor que los esperaba, un trabajo que querían terminar, un valor que querían defender, tenían más fuerza para resistir. Su experiencia confirma lo que los estoicos ya intuían. El dolor sin sentido aplasta, pero el dolor con propósito fortalece. El propósito no tiene que ser grandioso.
puede estar en pequeñas cosas: cuidar de un ser querido, aprender algo nuevo, escribir un diario, ayudar a alguien más que también lucha en silencio. Lo importante no es la magnitud de la meta, sino la claridad de que lo que haces tiene un ¿para qué? Ese ¿para qué? Es lo que transforma cada día en algo que vale la pena, incluso en medio de la oscuridad. Marco Aurelio vivió pérdidas terribles. Varios de sus hijos murieron siendo pequeños. En lugar de rendirse a la desesperación, se recordaba que su propósito estaba en cumplir su deber con dignidad, servir a Roma y vivir conforme a la virtud. El dolor nunca desapareció, pero al darle dirección no lo destruyó. Su ejemplo muestra que el propósito no elimina la tristeza, pero la transforma en fuerza para seguir caminando. Un ejercicio estoico es preguntarte cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy que sea coherente con mis valores? Esa pregunta simple puede guiarte cuando la mente te arrastra hacia pensamientos de vacío. Tal vez la respuesta sea algo pequeño, como mostrar gratitud, escribir una página, dar un abrazo. Pero esos actos repetidos dan forma a un propósito diario que sostiene. La depresión suele decirte que nada importa. El estoicismo responde: todo importa, porque cada acción, por mínima que sea, refleja quién eres. Incluso levantarte y tender tu cama puede ser un acto de propósito, porque expresa disciplina y cuidado. Ese gesto, aunque parezca insignificante, envía un mensaje a tu mente: todavía tengo algo por lo que actuar. Y esa chispa repetida puede convertirse en fuego. También es valioso recordar que el propósito no siempre se encuentra solo, a veces se construye en comunidad. Compartir tu historia puede darle sentido al dolor, porque lo convierte en puente para que otros no se sientan solos. Séneca escribía cartas con sus reflexiones, y esas palabras han acompañado a millones siglos después. Lo que hoy vives, si lo transformas en aprendizaje, puede ayudar a alguien más mañana. Con el tiempo, descubrirás que el propósito no está al final del camino, sino en cada paso que eliges dar, incluso en medio de la ansiedad y la depresión. Cada acción con sentido, por pequeña que sea, se convierte en resistencia contra la oscuridad. Y cuando encuentras un ¿para qué?, aunque el dolor no desaparezca, tu corazón aprende a cargarlo con dignidad y a transformarlo en una fuerza que te sostiene. Lección 8. La esperanza como disciplina diaria. La ansiedad y la depresión tienen una característica en común. Ambas intentan convencerte de que el futuro es oscuro y de que nada cambiará. La ansiedad te dice que todo saldrá mal, la depresión que nada tiene sentido. Frente a estas voces, el estoicismo propone cultivar la esperanza no como una emoción pasajera, sino como una disciplina diaria. Así como entrenas un músculo, puedes entrenar la capacidad de mirar hacia adelante con confianza. Marco Aurelio, en medio de la peste que devastaba Roma, se repetía que cada día era una oportunidad de obrar conforme a la virtud, aunque no supiera cuánto tiempo le quedaba. Esa visión no era ingenuidad, era esperanza práctica. Confiar en que el presente, vivido con rectitud, podía dar forma a un mañana más digno. Esa actitud lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. La esperanza estoica no consiste en imaginar un futuro perfecto, sino en recordar que lo que hoy te duele no es eterno. Todo cambia. La naturaleza misma lo demuestra. Después del invierno llega la primavera. Después de la noche, el amanecer. La vida se mueve en ciclos, y aunque el dolor parece interminable, la experiencia humana demuestra que las estaciones cambian también en el alma. Un ejemplo moderno es el de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, aislado y sometido a humillaciones constantes. Hubiera sido lógico que perdiera la fe, pero cultivó cada día la esperanza de que algún día vería libre a su pueblo. No sabía cuándo ni cómo, pero eligió sostener esa visión. Su historia refleja la esencia de la esperanza estoica, elegir confiar en un futuro distinto, aunque el presente sea duro. La depresión te invita a pensar que nada vale la pena. La disciplina de la esperanza responde: cada gesto cuenta. Puede ser levantarte, dar un paso fuera de tu casa, escribir una línea en tu diario, escuchar a alguien más. Esos pequeños actos son semillas que, aunque hoy no lo parezca, germinarán en frutos de fortaleza.
La esperanza no se construye de grandes discursos, sino de acciones pequeñas repetidas cada día. Epicteto enseñaba a no desesperar por lo que aún no llega, sino a enfocarse en el esfuerzo diario. Su vida fue prueba de ello. Siendo esclavo y después soportando limitaciones físicas, nunca perdió la fe en que su enseñanza podía transformar vidas. Y así fue. Hoy, siglos después, sus palabras siguen inspirando a quienes sienten que no hay salida. La esperanza que él cultivó en silencio se volvió un legado eterno. Una práctica útil es terminar el día recordando al menos una cosa buena, por mínima que sea. Puede ser una conversación, un momento de calma, un avance pequeño. Ese ejercicio de gratitud es también un entrenamiento de esperanza, porque te enseña a reconocer que incluso en los días oscuros siempre hay una chispa de luz. Y si hubo una hoy, puede haber otra mañana. Con el tiempo, comprenderás que la esperanza no es un regalo que llega de afuera. Es una decisión interna que se fortalece con constancia. Elegirla cada día es un acto de rebeldía contra la ansiedad y la depresión. Y cuando la esperanza se convierte en disciplina, tu corazón aprende a confiar en que, por más larga que parezca la noche, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. A lo largo de estas 8 lecciones hemos caminado juntos por un sendero donde la filosofía estoica se convierte en un faro en medio de la tormenta. La ansiedad y la depresión son desafíos profundos, pero no son una condena eterna. Lo que enseñan los estoicos es que, aún en el dolor más grande, siempre existe un espacio de libertad, la manera en que elegimos pensar, sentir y actuar frente a lo que nos sucede. Reconocer lo que sientes sin dejar que te consuma es el primer paso hacia la calma. Aprender a distinguir lo que esté en tus manos de lo que no lo está devuelve poder a tu vida. Transformar los pensamientos negativos en maestros te ayuda a comprender que incluso la mente más inquieta puede ser entrenada. La disciplina emocional, por su parte, te enseña que sentir no es debilidad, pero reaccionar sin medida sí puede serlo, y que siempre puedes elegir un camino más sereno. Vivir en el presente se convierte en la medicina contra los excesos del pasado y del futuro, recordándote que la vida solo ocurre aquí y ahora. Elegir tus influencias con cuidado te ayuda a entender que no estás solo y que la compañía adecuada puede ser refugio. Encontrar un propósito en medio del dolor transforma lo que parecía un peso insoportable en una misión que da sentido a tus días. Y finalmente, cultivar la esperanza como disciplina diaria te recuerda que nada permanece igual, que todo cambia y que incluso la noche más larga termina con un nuevo amanecer. El estoicismo no niega la realidad del sufrimiento, pero sí te ofrece herramientas para que no te destruya. Epicteto, Marco Aurelio y Séneca vivieron en tiempos de dolor y pérdida, y aún así dejaron palabras que hoy resuenen con más fuerza que nunca. Lo importante no es lo que ocurre, sino cómo eliges enfrentarlo. Esa es la raíz de la verdadera libertad. Tu ansiedad y tu depresión no son señales de debilidad, sino de que eres humano y estás en un proceso de aprendizaje. Cada emoción, cada pensamiento difícil puede ser una oportunidad para crecer en resiliencia, en compasión contigo mismo y en claridad. No tienes que resolver todo de golpe, basta con empezar con un paso pequeño, una práctica sencilla, un gesto de cuidado hacia ti mismo. Recuerda, no estás solo. Muchos antes que tú caminaron por este mismo valle y encontraron salida. Tú también puedes hacerlo. Cada día es una nueva oportunidad para entrenar tu mente, para acercarte a la calma, para descubrir que dentro de ti existe una fortaleza más grande que cualquier sombra. El estoicismo no te promete una vida sin dolor, pero sí una vida con más sentido, más claridad y más serenidad. Y esa puede ser la llave que necesitas para mirar tu futuro no con miedo, sino con la confianza de que paso a paso puedes aprender a vivir de nuevo.